Vale, bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Quisiera agradecer a la Fundación Diario Navarra y a Equipo Europa la oportunidad de moderar una mesa que trata un tema tan importante como interesante a día de hoy, como es la nueva política industrial europea. En todas las cuestiones tratadas a lo largo de estos cursos hemos visto cómo el mundo entero se adentra en un nuevo contexto global marcado por rápidos avances tecnológicos, desafíos ambientales y una creciente competencia internacional. Esta nueva etapa supone una serie de retos, pero sobre todo una oportunidad donde la Unión Europea puede y debe ser la sociedad que muestre la dirección del cambio al resto del mundo. Con este fin, la Unión Europea se está transformando y rediseñando continuamente a sí misma para adaptarse lo mejor posible a esta serie de nuevos desafíos, y por ello este título de esta sexta edición de los Cursos Europeos de Verano de una Europa renovada, que creo que enmarca muy bien y muestra muy bien la situación actual a la que nos enfrentamos los europeos. Bueno, como todos sabemos, la política industrial europea es un pilar fundamental en la construcción de una economía competitiva y sostenible y dentro de la Unión Europea, y una de las medidas de la Unión Europea en esta materia ha sido la asignación de fondos para el impulso de una industria europea más competitiva y más eficaz. Así que, bueno, sin dar muchos más rodeos y entrando en materia ya, creo que es importante que hablemos en primer lugar de los ya conocidos por todos fondos Next Generation y en concreto su implementación hasta la fecha. Así que, bueno, Rosario, empiezo contigo. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el impacto de los fondos Next Generation en el presupuesto comunitario y cuáles son los programas más reforzados? Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los patrocinadores de estos cursos la organización de este evento y especialmente al equipo Europa. Simplemente decir que no os conocía hasta que vi los cursos de verano en Internet y me empecé a interesar. Me ha sorprendido gratamente. Yo ya supero los 29 años, pero me hubiera encantado formar parte de una asociación como la vuestra, porque yo creo que muchos nos sentimos europeos, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones, y ejemplo de ello es que este verano yo he aprovechado estos cursos para preguntar a los jóvenes que tenían cerca una pregunta muy simple: ¿cuántos países son miembros de la Unión Europea? Y muchos no acertaban, ¿no? No sé si por la salida del Reino Unido o por desconocimiento, pero noto una necesidad de reforzar el sentimiento europeísta y conocer de mejor las instituciones, lo que hacemos. En ese ámbito, presentarme: yo soy funcionaria, trabajo en el Ministerio de Hacienda, soy técnico comercial y he trabajado mucho en el tema de la internacionalización de la empresa, pero los dos últimos años estoy en el ámbito de los fondos europeos y más específicamente trabajo con el presupuesto comunitario. Es decir, en nuestra subdirección nos dedicamos a hacer un seguimiento de lo que se negocia en Bruselas, de las rúbricas principales del presupuesto que en el mes de junio propuso la Comisión, que ahora recientemente el Consejo hemos aprobado y que tendremos que seguir negociando junto con el Parlamento para llegar a un acuerdo común antes de finales de año. En ese marco, los fondos Next Generation pues, han supuesto un impulso fuerte. Voy a intentar ser muy breve y que os quedéis con tres ideas. Se trata de un instrumento temporal y excepcional que surge tras la crisis del COVID, en lo que se produce una paralización de la actividad económica y surge la necesidad de reactivar con una serie de fondos la actividad y aprovechar para alcanzar una serie de objetivos que se estaban viniendo necesarios desde hace tiempo. En ese sentido, uno de los elementos positivos de los fondos es que tiene un nuevo enfoque basado en resultados. Es decir, la mayor parte de los fondos se instrumentan a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, el 80% de los 750.000 millones de euros que están previstos, y es la Comisión, junto con los países miembros, quien negocia, ¿no?, a partir de una serie de hitos y objetivos un plan y en función del cumplimiento de esos planes se van desembolsando los distintos fondos. Es decir, anteriormente la política presupuestaria atendía a unos resultados menos tangibles, pero ahora son los países que tienen que liderar ese esfuerzo antes de conseguir implementar los fondos. En el caso de España se han implementado algunas leyes como la Ley de Economía Circular o la digitalización del sistema judicial como ejemplos de uno de los hitos
que han sido necesarios para el desembolso. Ahora creo que estamos en el cuarto desembolso. Y el segundo punto, aparte del nuevo enfoque basado en resultados, es, creo que Almunia lo comentaba ayer, es que se han utilizado la emisión de títulos de deuda, de bonos y obligaciones en los mercados financieros de capital para financiar estos fondos. Posteriormente os explicaré un poco cómo se financia el presupuesto comunitario, pero en el caso de los fondos Next Generation, aunque ya había algún precedente de emisión de títulos de deuda a nivel supranacional para financiar el programa SURE de temas de estabilización de empleo o para problemas de balanzas de pago o el mecanismo de estabilización económica, sí que ha habido necesidad y ha habido una gran demanda, ¿no? Cuando se han emitido estos títulos de deuda, que se van a emitir hasta el año 2026, mientras que los pagos se van a ejecutar hasta el año 2058, si no me equivoco, pues la demanda ha sido mayor que la oferta. O sea que los fondos de inversión, los bancos, han visto atractivos estos fondos y hemos permitido financiarnos a un coste inferior al que se hubiera financiado pues, países como España, Portugal o Grecia, que tenemos una calificación crediticia inferior a la calificación de los títulos europeos. O sea que ese ha sido un poco el segundo elemento que me gustaría a mí destacar. Y por último, me he centrado en buscar algunos de los proyectos tangibles que se han financiado en Navarra con estos fondos Next Generation, aunque ayer encontré una camiseta de NextGen en la bolsa de los cursos, pero hay grandes proyectos, ¿no?, financiados con estos fondos, como un proyecto de ciberseguridad que se conoce como el proyecto Wallet de 4,3 millones, un proyecto de hidrógeno renovable de 27 millones realizado por Acciona en la zona de Sangüesa, un parque eólico en Tudela por valor de 4,6 millones, se le apoyo, la modernización y consolidación de los regadíos en la zona de Viana, o los planes de sostenibilidad turística. O sea, son ejemplos de grandes proyectos que se han implementado o que la aportación de este capital ha fortalecido, ¿no?, ha impulsado, ha sido un efecto catalizador para conseguir también complementar la inversión privada. Y aunque todavía existen muchos proyectos por ejecutar, también son lentos por la necesidad de verificar, ¿no?, el cumplimiento de los procesos y la transparencia que exige que los fondos europeos se desembolsen de una forma clara y evitar, ¿no?, que se produzcan casos como los que salen en prensa que realmente dañan un poco la imagen de los fondos, la utilización de los fondos públicos. Sí, totalmente. De hecho, bueno, es muy constructivo tener esa visión global comunitaria en el presupuesto, pero es cierto, hilando con lo que has traído ya a la región de los proyectos que ha habido, te quería preguntar, bueno, creo que es importante pues traer de primera mano ese conocimiento sobre la implantación de los fondos local, ¿no?, como es aquí en Navarra. Te quería preguntar, Manuel, como, bueno, al final la Confederación Empresarial de Navarra mantiene un papel destacado para acercar los fondos Next Generation al entramado empresarial navarro. Te quería preguntar, tras estos años de implementación, ¿cómo valoras desde CEN su ejecución? ¿Qué dificultades han encontrado las empresas para su acceso? Y, bueno, además, desde el ámbito empresarial, ¿qué oportunidades existen actualmente para las empresas? Bueno, gracias. Agradecer, en primer lugar, a los organizadores la participación de la Confederación Empresarial de Navarra y felicitaros también tanto a Fundación de Navarra como al equipo Europa. Es un equipo Champions, ya lo vemos, yo no había tenido el gusto de participar. También lo quiero hacer a su comisario, a Pablo Zalba. Es un éxito. Yo ayer estuve y he quedado muy gratamente impresionado. Es la 6ª edición, veo que vais creciendo y auguro pues éxito. Bueno, la verdad es que la idea era ilusionante. Las empresas pensaban que venía después de vivir una cruda pandemia, prácticamente 2 años, con entradas y salidas en expedientes, paradas de ciclos productivos. Esto era un plan Marshall. Iba a llegar dinero y con eso íbamos a recuperar aquella actividad económica perdida
aprovechando ese dinero para transformarnos a esa nueva economía que todos deseamos. Esa era la idea, y las expectativas que se habían creado en el mundo empresarial eran enormes con eso. A partir de aquí el resultado, bueno, si me someto a la gran empresa, si hablo de grandes empresas, si hablo de PERTEs que todos conocemos en la electrificación del automóvil, o seguramente en el sector agroalimentario tan potente en Navarra, pues podemos hablar con satisfacción, ¿no?, de que hayan cumplido un objetivo o sus objetivos. Si hablamos de la pequeña empresa, lamento decíroslo, no ha llegado, no hay. Cuando hablas con cualquier pequeño empresario, yo lo soy, pues te miran con una desilusión enorme, te dicen esto qué es, qué tengo que hacer para que me llegue a mí algo, ¿no? La verdad es que no sé si el exceso de burocracia, la dificultad de la solicitud, pero lo cierto es que las pequeñas y medianas empresas, que como sabéis constituyen el alma mater de nuestra economía nacional, ocupamos prácticamente a más del 90 y tanto % de los empleados y somos los que sostenemos la actividad económica de este país, no nos deslocalizamos, pagamos todos nuestros impuestos aquí, pues hombre, pues tenemos que decir que no ha llegado, ese dinero no nos ha llegado. Vamos a ver, estamos, como digo, no sé si es que la administración desconfía de la iniciativa privada, pero nos cuesta mucho poder acceder. Yo no tengo datos, como has dicho tú, yo creo que el dinero que ha llegado a Navarra, me parece que han sido en torno a 554, 550 millones de euros, por lo que me consta, a la iniciativa privada de ese dinero ha llegado el 25%. El resto pues, ha ido a las administraciones públicas. Bueno, es cierto, como has dicho, que hay otros proyectos en relación con el hidrógeno, en relación con la economía circular, en relación con el plástico, en relación con la descarbonización. Veremos cuál es el resultado de los mismos. Nosotros desde CEN llevamos una política activa. Veo aquí al señor Zavala, colaboramos con ellos, nos ayudan en Zavala Innovación en poder sacar adelante estos proyectos, ayudar, favorecer a las empresas. Pero es lo que les comento, os comento. Yo creo que las grandes empresas tienen medios para poder llegar a esos fondos de recuperación y transformación de sus economías, pero la pequeña empresa, faltaría la verdad, y no lo voy a hacer como presidente de los empresarios navarros, pues no han recibido, no saben cómo hacerlo y además consideran pues, que no tienen los medios materiales y humanos para poder acceder a los mismos, porque pues, es muy exigente la documentación, es muy exigente la preparación de esos proyectos y por lo tanto pues resulta francamente difícil acceder a los mismos. Vamos a ver qué pasa con estos proyectos estratégicos, estos PERTEs que se nos dice que van a llegar. Vamos a ver si esas pequeñas empresas pues, pueden acceder, pero de momento esta es mi impresión inicial en la materia. Sí, no, o sea, está claro que con este tema, bueno, como siempre, como en todo, hay tareas pendientes y aspectos a mejorar. También es un mecanismo, como comentamos ayer, novedoso y como todo lo novedoso requiere de su aprendizaje en el funcionamiento. Otro ámbito que creo que es importante tratar también y quizás es uno de los más claves para hacer esa reindustrialización que bueno, comentaremos más adelante es la cooperación entre países. Y quería preguntarte, Casia, ¿cómo han impulsado los fondos la cooperación internacional entre los diferentes Estados miembros de la Unión? Muchas gracias. En principio, muchísimas gracias por tenerme aquí, que es mi segunda vez que tengo un honor de formar parte de vuestros eventos y espero que nuestra cooperación entre la Embajada y Equipo Europa será más y más estrecha. Y
al comentar tu pregunta, como has dicho, estos fondos son nuevos y de hecho ninguno de los países europeos puede presentar un análisis muy profunda que yo quería comentar brevemente lo que ha pasado con nosotros y qué fondos disponemos. Pues el 15 de abril recibimos el primer pago del Fondo de Recuperación con valor de 6,3 mil millones de euros. Y esta noticia fue muy bien recibida tanto por el gobierno como por la sociedad tras una larga espera. El Plan Nacional se aprobó en junio 2022, pero permaneció congelado por, como habrán oído, las persistentes preocupaciones por la falta de independencia judicial y por el declive democrático que se produjeron en Polonia tras el mandato del gobierno anterior. Y la Comisión Europea desbloqueó estos fondos a finales de febrero este año, tras presentar por Varsovia las explicaciones para cumplir condiciones y generales y superhitos y para que permitan Polonia recibir estos pagos gradualmente. Y quiero destacar que estamos hablando de la mayor transferencia individual recibida de la Unión Europea por Polonia durante nuestros 20 años de pertenencia en la Unión Europea. No podemos estar más contentos e ilusionados con los proyectos que este dinero va a financiar, porque creo que esto puede ser para nosotros otro gran salto civilizatorio. Y en primer lugar, este dinero va a financiar los proyectos relacionados con el aire limpio, con el acceso al Internet muy rápido. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial y el Internet muy rápido. Y vi estos proyectos y me recordé, yo con 15 años tuve mi primer ordenador y el Internet, estábamos conectando y desconectando y mi padre siempre se ponía furioso por las cuentas luego que vinieron por el Internet. Pues sí, seguimos muchos años más allá, pero sí que necesitamos estos proyectos. Además, vamos a invertir en ferrocarriles y transportes seguros, en nuevas plazas en viveros también. Pues como podéis ver, estos proyectos son muy distintos de distintos sectores y la ayuda a los PYMEs de agricultura. Eso es también en estos primeros proyectos que queremos financiar. Y con todo eso, claro que estamos esperando colaborar con otros países europeos y esperamos que los inversores españoles con clara vocación por nuestro país, puede encontrar algo interesante en Polonia, ¿no? Esperamos que nuestra perspectiva puede ser bastante atractiva también para la industria española. Pero ¿cómo va a funcionar? Invitadme en 5 años y os voy a contar. Aquí estaremos en la 11ª edición comentándolo. Vale, pues me quedo contigo porque te quiero preguntar también sobre esa relación un poco económica y política que hay sobre todo pues, entre Polonia y España, ¿no? Al final, como has comentado, los fondos mejoran todo ese tipo de conectividad, tanto a nivel de Internet, pero también incluso de territorial, ¿no? Pues sí, con ferrocarriles y demás. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber qué fortalezas y qué puntos a mejorar crees que tiene la relación entre nuestros dos países. Nuestras relaciones creo que
a pesar de que están muy estrechas, están también reguladas formalmente. Para que tengáis una idea en general, nuestro Tratado de Amistad y de Cooperación es del año 92, pues era uno de los primeros que hemos firmado con los países de manera bilateral después de nuestra transición política en el año 89. Y luego, en el año 98, el presidente de gobierno José María Aznar y nuestro primer ministro Jerzy Buzek han firmado una declaración conjunta polaco-española. Y esto nos dio la base para crear este formato en 2003 de los cumbres intergubernamentales que llevamos desde hace este tiempo. Y como sabéis, estos cumbres están presididos por respectivos jefes de gobiernos y alternativamente tienen lugar o en Polonia y en España. Esta vez toca España, pero por el COVID no se organizó la cumbre, luego tuvimos las elecciones, vosotros habéis tenido elecciones primero, luego nosotros, pues también esperamos que tenga lugar la cumbre este año y como muy tarde el año que viene. Además tenemos foros parlamentarios que están acompañan a estas cumbres, pues en nivel político lo llevamos muy bien. De manera comercial también nuestras relaciones tienen un gran potencial, ¿no? Y registramos un buen ritmo y con cada año estas relaciones crecen, ¿no? Y tengo algunos datos. En 2022 alcanzaron un máximo histórico de más de 16.000 millones de euros. Así, las exportaciones de España a Polonia solo han formado 2,4% del todo, así que hay mucho potencial para crecimiento y lo intentamos a mejorar, ¿no? Y varios informes manifiestan que Polonia es uno de los mercados más prometedores para la industria, no solo española, pero si hablamos de nuestras relaciones, que sí que os invitamos que invertéis en Polonia. Y por las inversiones extranjeras directas, el flujo de inversión española al mercado polaco acerca a los 90 millones de euros. Están instaladas en Polonia más de 640 empresas españolas. Pues como podéis ver, no son tan pocas, ¿no? Sí, pues los fondos de Next Generation nos ofrecen unas oportunidades de colaborar en diversos sectores en la economía polaca. Apreciamos la experiencia española en cuanto al sector del medio ambiente, de gestión de aguas y residuos, de infraestructuras y transportes, de construcción, que sí ya, por lo que sé, hay proyectos más grandes en marcha, pero hay mucho espacio para mejorarlo y para el crecimiento. Claro, sí, sí. Pues mira, aprovechando eso que has comentado, lo de aumentar la inversión en Polonia, ¿no? Y esos fondos Next Generation. Quiero preguntarle a Rosario sobre pues, los retos, porque hemos comentado, ¿no? Pues todos estos problemas que ha habido pues también hacia las pequeñas empresas, ha dicho Manuel, ¿no? En recibir esos fondos y demás. Pues un poco esos retos, quiero preguntarte que si nos pudieras esclarecerlos un poco, ¿no? ¿Cuáles son esos retos de la financiación del presupuesto para los próximos años? Muy bien, pues muchas gracias. Volviendo un poquito otra vez al presupuesto comunitario, en ese marco estamos ahora negociando el presupuesto del año 2025, pero ya sabéis que el presupuesto comunitario, aunque es un presupuesto anual, se enmarca dentro de un periodo de medio y largo plazo. Como decía la secretaria general del Partido Popular, hay que tener una visión menos cortoplacista y más a largo plazo, y nos enmarcamos dentro del marco financiero plurianual 2021-2027. O sea que aunque cada año aprobemos una serie de créditos de compromiso, que son las cantidades que estamos dispuestos a generar, y los créditos de pago, que es por criterio de caja lo que vamos a pagar,
es necesario tener un enfoque más a medio y largo plazo. Eso a veces dificulta hay una falta de flexibilidad a veces cuando surgen eventos como la crisis de Ucrania o otros elementos en los que hay una serie de instrumentos como el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización o la Facilidad para Ucrania, que mencionaré posteriormente, que se tienen que crear para hacer frente a esos nuevos retos. Pero dentro del presupuesto 2025, sí destacar, para que os quedéis también con dos elementos principales. Dentro de esas 7 rúbricas que tiene el presupuesto, hay 2 que absorben casi el 70% de los recursos, que tradicionalmente absorbían el 90%, o sea que ha ido en descenso por el incremento de nuevos retos, pero siguen siendo las 2 políticas principales. Uno es la rúbrica de cohesión, resiliencia y valores, donde está toda la política de cohesión y fondos estructurales que permite reducir las disparidades entre los distintos países miembros de la Unión Europea, elemento fundamental para tener una Unión Europea vertebrada y cohesionada. Y el segundo elemento es la rúbrica 3, que son los recursos naturales y el medio ambiente, donde se engloba toda la política agraria común y la política medioambiental, que como decían también en la anterior sesión, los agricultores y los ganaderos son una parte muy importante para garantizar el autoabastecimiento, ¿no? y la cohesión territorial. O sea que esas 2 grandes rúbricas absorben una gran cantidad de los 193.000 millones que son los créditos de compromiso de forma con carácter anual. Dentro de esas rúbricas hay rúbricas que están creciendo, como se han hablado estos días, la rúbrica de seguridad y defensa, donde a través del Fondo Europeo para la Paz, que es un instrumento también adicional, se han tenido que poner más dinero para apoyar a la defensa de Ucrania, y también la rúbrica 6 de vecindad y resto del mundo, o la de migración y gestión de fronteras. Es decir, surgen elementos nuevos que van ganando peso en el presupuesto, y lo que hay que ahora analizar es qué queremos. ¿Queremos un presupuesto más grande o queremos analizar si hay algunas partidas que hay que reducir? El presupuesto comunitario es relativamente pequeño. No puede superar el 1,6% del PIB europeo. El debate es, ¿generamos impuestos europeos con la dificultad que tiene la unanimidad que se requieren con los recursos propios, o reducimos el gasto, hacemos un análisis coste-beneficio, nos centramos solamente en las políticas que generen mayor valor añadido? Es muy importante generar ese sentimiento europeo para permitir que la ciudadanía ¿no? acepte un incremento del gasto comunitario y una mayor aportación, ¿no? Y ese es el segundo punto. ¿Cómo se financia el presupuesto comunitario? Aunque hemos hablado de los fondos Next Generation y la emisión de títulos de deuda, la financiación del presupuesto se basa principalmente en 4 elementos. Uno, lo que se denomina recurso propio tradicional, que son los aranceles que se recaudan de la importación de productos de fuera del mercado único. Otro es el IVA, un IVA armonizado. El tercero es el recurso al plástico, es un recurso nuevo que se aprobó hace pocos años, en el 2021, en el que se impone una carga de un 0,8 euros por cada kilo de plástico no reciclado. Nosotros en España, el Ministerio de Transición Ecológica nos envía los datos del plástico generado y reciclado, y a partir de ahí le enviamos a la Comisión unas previsiones de cuánto plástico no se ha reciclado y se nos carga un gravamen de 0,8 euros el kilo. Y esos 3 elementos que no superan el 40% del total de la recaudación se compensan posteriormente con un elemento equilibrador, que es la RNB, la Renta Nacional Bruta, y a partir de allí, en función del peso económico que tenemos cada uno de los países, tenemos que aportar la diferencia entre los créditos de pago que necesitamos y reducidos los aranceles, el IVA y el plástico. Se aporta la RNB necesaria para complementar y que el presupuesto tenga el mismo nivel de ingresos y gastos. España aporta un 9,36%, en torno a un 9,36% de la aportación total, y es muy difícil. También es interesante hablar del saldo, ¿no? Me podríais preguntar, ¿qué aporta? ¿Aporta España más de lo que ingresa?
Pues tradicionalmente hemos sido receptores netos, gracias a los fondos de cohesión y los fondos estructurales. Todos conocemos las líneas de alta velocidad y grandes proyectos financiados por la Unión Europea. En estos momentos tenemos un saldo bastante equilibrado, descontando ese efecto distorsionador de los fondos Next Generation, ¿no? O sea que España más o menos contribuye y más o menos con respecto a lo que recibe, pero es un análisis difícil, ¿no? La Comisión nos envía unos datos, pero 2 o 3 años posteriores a cada año. Así que la pregunta que plantearía es: ¿queremos que el presupuesto europeo sea mayor o queremos una Europa con más competencias, con más futuro, y estamos dispuestos a pagarlo? Porque creo que la emisión de deuda es una alternativa, pero la deuda también hay que controlarla, porque o la pagamos nosotros, o la pagan nuestros hijos, o la pagan nuestros nietos, pero es un elemento que no es gratuito, y con la subida de los tipos de interés también se puede encarecer bastante. O sea que yo siempre abogo por una prudencia presupuestaria y un análisis coste-beneficio. Sí, compramos tiempo, ¿no? Que decía ayer Borrell. Vale, pues mira, ahora aterrizando ahora sí directamente sobre la nueva política exterior europea y tal, como hemos introducido previamente, o sea, esta política busca principalmente fortalecer la autonomía estratégica de la UE, impulsar la transición verde y digital y reforzar la competitividad global de las industrias europeas. Y aquí sí que quiero centrarme sobre esta parte de competitividad global en el marco que nos rodea, el nuevo contexto que estamos viviendo. Rosario, voy a empezar contigo esta ronda. Me gustaría que especificas un poco cuáles son los principales programas del presupuesto destinados a la mejora de la competitividad en el marco de esta nueva política industrial europea. Vale, pues siendo breve para no romper con el equilibrio del tiempo, la política industrial europea se tiene que entender también, en primer lugar, con respecto a qué peso supone la industria europea. A mí me gusta lanzar preguntas, ahora la contesto yo, pero el sector de la industria y el sector de la construcción representan en torno al 18% del PIB europeo, ¿no? Mientras al 73% que supone el sector servicios. Realmente, si analizamos el contexto de la industria, existen importantes industrias como el sector naval, el sector aeronáutico, el sector químico, el sector de los bienes de equipo, pero son sectores principalmente con una falta de cooperación transfronteriza, ¿no? Muchas veces localizados en determinados países, Alemania, Italia, Francia, España. El objetivo actual de la política industrial es reforzar esa autonomía estratégica, depender menos de elementos externos, aumentar la diversificación de las materias primas estratégicas y reforzar la investigación y la innovación. En ese marco existen multitud de programas. Los más destacados es el Horizonte Europa, que es uno de los programas de la rúbrica 1 de Mercado Único e Innovación, que trata de reforzar con unos 12.500 millones anuales a investigadores y centros de investigación, pero es una cantidad insuficiente. Existen otros programas como el InvestEU para la transición digital y también medioambiental. Y por dar datos recientes, en el febrero de 2024 se ha aprobado lo que se denomina el STEP, que es una plataforma europea de tecnologías estratégicas con el objetivo de impulsar determinadas industrias de la biotecnología, las tecnologías limpias, la ciberseguridad, con fondos adicionales y también buscando generar sinergias entre los distintos países. Existe una página web, existe la necesidad de involucrar al sector privado y generar esos contactos entre las distintas industrias para hacer frente a la competitividad, que efectivamente, como decían en el informe del OIT, estamos por debajo de algunas potencias como Estados Unidos o China. Y en ese marco también lanzar un debate ligado al presupuesto comunitario, donde cuando se empiezan a negociar nuevas formas de financiación, hay una que está sobre la mesa y que está vinculada al sector industrial, que es el CBAM, no sé si alguno habéis oído hablar de él, que es el Carbon Border Adjustment Mechanism. Es un mecanismo de ajuste en frontera
que pretende gravar con un arancel las importaciones de determinados productos que vienen de terceros países en determinados sectores, el sector del cemento, del aluminio, del hierro, del hidrógeno, y tratar de garantizar un level playing field, ¿no? Una competitividad más leal con respecto a otros países que no cumplen con la legislación medioambiental. Y ahí retomo el debate de la sesión anterior de efectivamente hacer una política medioambiental sostenible, ¿no? En qué medida podemos obligar a nuestra industria a imponerle un arancel a la importación de determinados productos para obtener mayores recursos si eso supone una pérdida de competitividad. Cómo invitar al resto del continente a realizar las políticas medioambientales que nosotros estamos desarrollando sin que suponga un perjuicio para nuestra industria y para nuestras empresas. O sea que ese es un poco un debate. Muy bien. Claro, y volviendo otra vez a traer de ese debate comunitario, acercándolo otra vez a nuestra localidad, a Navarra, Manuel, te quería preguntar acerca de esta fuerte competitividad que hay hoy en día en el mercado. ¿Qué acciones específicas se deben de tomar para mejorar dicha competitividad de la economía de Navarra en el contexto de esta nueva política industrial europea? Navarra apuesta por la industria al 100%, tiene que hacerlo. Las comunidades más avanzadas, las más ricas, dependen de su industria. Navarra, la industria es el 30% de su PIB. Estamos al mismo nivel prácticamente que Alemania. Pero claro, nosotros dependemos de una regulación efecto cebolla, habéis dicho, o matrioska, ¿no? Dependemos de una regulación propia navarra, dependemos de la regulación estatal y dependemos de una regulación europea. Yo me estaba apuntando un poco porque para ser competitivos, ¿qué necesitan las empresas navarras? Bueno, pues que esos tres estratos, vamos a ir quitando hoja a hoja, capa a capa, pues sean sensibles, ¿no? Con esa industria navarra y del resto del Estado. ¿Qué tiene que hacer la Comunidad Económica Europea para que seamos competitivos? Bueno, crear un entorno de estabilidad geopolítico. Ahora es harto difícil, ya sabemos dónde estamos, pero bueno, tiene que mejorarla y tiene que proveer por sus ciudadanos y por sus industrias. Tiene que promover sus productos, mercados nacionales y extranjeros, y tiene que potenciar las relaciones comerciales de las empresas europeas en el mundo. Grandes potencias, se habla ya de la India, de China, de Estados Unidos. Tiene que garantizar la viabilidad financiera del sistema y tiene que tener una política monetaria acorde a las necesidades de Europa. Si quitamos otro envoltorio a esa cebolla, pues ¿qué necesitamos de nuestro gobierno en este país? Bueno, necesitamos, lo ha dicho la Secretaria General, seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica se ve en esa unidad de mercado, pero también con otras medidas. Yo me dedico al mundo laboral. Tenemos un verdadero fiasco. Para normalizar o regular relaciones laborales en España en relación con otros países. Acaba de Europa estirarnos las orejas porque estábamos aplicando una normativa por la que estábamos extinguiendo los contratos laborales a personas con una discapacidad y no lo podíamos hacer. No podíamos hacerlo. Se nos tiene que dotar a la industria de esa seguridad jurídica. Debemos crear un entorno que fortalezca la inversión, sin duda, en este país, y debemos impulsar la innovación, sin duda. Ya le hemos quitado esa segunda capa, pero estamos en Navarra. De aquí respondo. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno de Navarra también para que la industria navarra sea competitiva? Bueno, Navarra tiene un arma fundamental, ¿no? No les gusta mucho que repita esto, pero es así. Manejamos nuestros impuestos. Utilicémoslos. Utilicémoslo correctamente. Poniendo un símil futbolístico, Osasuna es difícil que gane al Real Madrid. Tiene otros medios, más recursos, evidentemente, pero las reglas del juego son las mismas. Es fuera de juego la misma jugada, una falta es la misma jugada, y si nos esforzamos, luchamos y trabajamos, pues igual podemos conseguirlo. Tenemos que conseguir una
política fiscal que sea idéntica a la de nuestros vecinos más próximos. No podemos tener medio punto en nada por encima de, porque no seremos competitivos, ¿no? Tenemos que mejorar nuestras infraestructuras, porque a Pamplona viene un avión al día, a Madrid, y me parece que alguno entre semana a Canarias para turismo. Nuestras infraestructuras están tocadas, ¿no? ¿Qué puedo decir del tren de alta velocidad? Ya no es una necesidad democrática. Parece que hay ciudadanos que lo pueden coger y nosotros, porque vivimos aquí, no, tenemos que utilizar otros medios de transporte. Nuestras carreteras dejan mucho que desear ya. Éramos los primeros, ahora ya no estamos en ese orden, ¿no? Tenemos otras infraestructuras muy importantes para la industria agroalimentaria, como es el tren de el Canal de Navarra, que tenemos que rematarlo, tenemos que acabarlo, porque no podemos tener agricultores a 15 kilómetros que tengan agua y otros no, y tiene que llegar hasta abajo. Y sobre todo tenemos que crear con la administración, que es la que nos fiscaliza en toda la actividad privada, un marco de actuación ágil, menos burocrático y más confiado, lo he dicho antes, a la iniciativa privada. Hay una desconfianza atroz, enorme. Parece que queremos utilizar los fondos para enriquecernos. No es así, en absoluto. Asumamos nuestra responsabilidad y consigamos que esa administración propia pues, confíe en nosotros y nos facilite la labor. No es posible que una licencia para ampliar un negocio o para abrir una oficina pues tarde un año en tramitarse. Eso no es posible. Perdemos muchas oportunidades y perdemos competitividad. En definitiva, yo creo que las empresas necesitamos que nos dejen hacer, que nos dejen en libertad y que no haya limitaciones en la actividad. Yo creo que con eso avanzaremos sustancialmente. Ahora, no sé si acaba mi ronda ahora. Te iba justo a preguntar, ya que estás tocando este tema, y te voy a pedir un poco de brevedad porque yo acabo. De tiempo. Te iba a preguntar, ya que hemos tocado política foral y esa mayor, ¿no? Libertad que tiene Navarra, ¿no? Pues es cierto, se está ahora desarrollando la ley foral de industria. Y yo te quería preguntar por ello, porque bueno, CEN, tengo entendido que elabora una gran batería de propuestas y bueno, en colaboración con otras organizaciones empresariales. Y bueno, quería un poco preguntarte eso, con un poquito de brevedad, ¿cuál es la visión de este tema que al final va a marcar la política industrial navarra que ha aportado? Rapidísimamente, agradecerte. CEN ha participado, estamos expectantes porque parece ser que esa ley de industria, si no me equivoco, va a salir ahora en septiembre. Hemos participado activamente, ha habido más de 150 propuestas en colaboración con otras organizaciones empresariales y civiles. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Para nosotros es una herramienta fundamental y cuál es el resultado de la misma. Lo que ha planteado la CEN para mejorar la competitividad de las empresas navarras va al hilo de lo que acabo de decir, ¿no? Estamos hablando de ese arma fiscal que tenemos que aprovecharla al 100%, ahora que otras comunidades, incluso vemos la potencia que ese arma tiene, y otras pues tan relevantes como las que acabo de enunciar, ¿no? En materia de infraestructuras fundamentales para no quedarnos atrás, aeropuertos, tren de alta velocidad, Canal de Navarra, son cuestiones para nosotros fundamentales. Si podemos evitar burocracia, si podemos ser más ágiles y más rápidos con la administración y que confíen más en la iniciativa privada, pues seguramente avanzaremos notablemente. Vale, y ya, pues muchas gracias Manuel. Ya para acabar, casi ya termino contigo. Sabemos lo importante que es la cooperación entre países y más especialmente en nuestra posición en el mercado global como Unión Europea. Quería preguntarte sobre qué elementos diferenciadores tiene y debe tener la industria europea para poder competir en un mercado global que cada vez está más concurrido y es más competitivo, y cómo puede ser fortalecer la industria europea a través de esas relaciones internas entre los países de la Unión Europea.
Vale, muchas gracias. Pues ya veo estas miradas que tenemos que acabar, pues Sí, un poco voy de a ser brevedad. muy breve porque la verdad es que la respuesta hemos oído hoy de mis colegas también, pero solo voy brevemente a decir, claro, que tenemos que ser resistentes porque la pandemia nos ha dado una lección muy dura. Cómo va nuestra industria en confrontación con China. Tenemos que invertir en desarrollo tecnológico, también lo hemos dicho hoy. Tenemos también tener una ventaja cualitativa. Tenemos que tener esto que no tienen otros. Me viene a la mente China primero, ¿no? Pero somos muy innovadores y ya hemos hablado de esta fuga de talentos, tenemos que captarles y detenerles. Claro que hay coste, pero lo que quería decir y no ha sido mencionado, también creo que necesitamos los consumidores conscientes, porque industria, producción es una cosa, pero tenemos que ser, no sé, diría maduros para estar conscientes que yo prefiero pagar más por un producto que está producido o en mi país o dentro de la Unión Europea de mejor calidad, que me va a servir más tiempo que comprar no sé, un juguete chino. Y eso creo que nos falta, pero veo el principio de este cambio. Por ejemplo, en Polonia hay muchas empresas, muchas compañías polacas que sí, que es su lema, que están producidos internamente, ¿no? Y la calidad es buena. Y también, lo dejo aquí, necesitamos la capacidad de mantener las industrias y desarrollarlas en sectores, en nuevos sectores punteros. Por ejemplo, lo que cobra mucho impulso es ahora electromovilidad, ¿no? O medio ambiente y creo que aquí deberíamos buscar nuestros Sí. planes, nuestros objetos. Sí, muchas gracias. Bueno, al final ya acabamos. Bueno, al final es un poco el reto, ¿no?, que tiene ahora la reindustrialización, pues conseguir una industria eficiente a la par que eficaz y que encima sea competitiva. Entonces, bueno, ahí tenemos el largo camino por recorrer, pero bueno, en el reto está la oportunidad. Iñaki, que no me voy a comer a nadie. Adelante, adelante.